Muy bien. Nuestra última hora aquí. Vamos a estar hablando acerca de Adonai. Vamos a ver un par de temas antes que continuemos acerca de los informes escritos. Y la fecha límite es la próxima semana. Y así yo califico los informes escritos. Si lo entregas, recibes todos los puntos. Si no lo entregas, no recibes ningún punto. Entonces es directo y muy claro. Es muy simple. 30% de tu nota. El parcial es 30% al final y 10% asistencia. Entonces, los informes escritos, no les doy una nota. Si presentas, tienes el 30% entero. Yo sé que vas a escribir un buen informe. Yo voy a ver tus fuentes. Tienes que tener dos fuentes. Una de ellas puede ser Crosswalk, esta página web. Y tienes los nombres de Dios que ya tienes. Y yo estaba hablando con Scott acerca de si tú vas a Crosswalk y vas viendo las escrituras, tú puedes ver todas las ayudas que tienen ahí y cada uno de esos comentarios o lo que quieras comentar. Y yo te digo, yo he estado en la biblioteca de la Universidad Oral Roberts, he visto los distintos comentarios ahí. Es limitado, Crosswalk es límite, solo tiene 5 o 6 comentarios, pero es 5 o 6 más de los que tengo en mi casa, entonces definitivamente es mejor. Entonces tú puedes sacar mucho de ahí. Entonces, si ustedes entregan su informe escrito la próxima semana, no se los voy a devolver sino hasta enero, pero si tú entregas, tienes ya 30 puntos acumulados. Y si yo te escribo una pequeña nota, te he pedido que me des 2 fuentes en lugar de 1, pero no va a afectar tu nota. Estoy siendo bastante amable y lo estoy haciendo simple, pero tú ves, es el primer año, es el primer año. En el segundo año las cosas son un poquito más difíciles, pero ustedes entienden el proceso. Entonces el proceso que tú vayas y estudies y vas a encontrar, yo he encontrado en esta página web hay mucha información. Tienes que llegar al punto de decir, ok, Señor, tengo que usar un poco de esa información, no hay manera de usarla toda. La recomendación para ustedes que van a ser pastores evangelistas, no prediques 2 horas el primer sermón. Va a ser la última vez que prediques en esa iglesia. No, Dios, el Señor me estaba moviendo. Y la gente estaba moviendo, Dios no estaba moviendo en la gente. Y el pastor estaba mirando. Entonces, es un consejo práctico. Si tienes mucha información y mucho material, tú tienes que asegurarte que solo des lo que Dios te dice que des. Yo te cuento una historia de una pareja que lo estaban entrevistando para contratarlos como pastor. Y el varón estaba predicando. En los círculos lo estaban probando. Esto suena extraño. Estaban probando al pastor para contratarlo o no. Y votaban por él. Y si tú no lo hacías mal, no votaban en favor tuyo. Entonces, de cualquier manera, ellos lo estaban probando. Este hombre viene y predica. Y predica por más o menos 10 minutos. Entonces, cuando él acaba el sermón, entonces regresa y todos decían, oh, el 100% votaron por él, oh, lo contrataremos. Entonces, cuando ya él recibe el trabajo, el primer día que viene predica 1 hora y 45 minutos. Entonces, después de la iglesia, le dice, pastor, nosotros estamos preocupados, ¿qué pasa? Lo que pasó, les dijo, hoy día, cuando prediqué tan largo, yo por equivocación me puse la dentadura postiza de mi esposa. Eso no es bastante bueno para las mujeres. Entonces, yo le estaba extrañando esa historia. Yo sabía que era chistosa, pero perdóneme, yo no sé contar chistes. Por eso es que no soy un comediante. Ahora, voy a... Es un... Yo me olvidé contarlo. Por eso es que no es chistoso. Yo tengo emails que vienen con chistes sanos. Y yo los leo, pero no los puedo contar otra vez. Porque me olvido. Adonai es el término que quiere decir mi Señor y mi amo. Yo sé que algunos se han reído. Muy bien.
Adonai es el término que quiere decir mi Señor, mi amo o mi maestro. Adonai es la forma plural de la forma hebrea Adón. Adón es un sustantivo que quiere decir Señor, maestro, dueño, esposo. Y damas, yo le estoy diciendo lo que el Antiguo Testamento dice. No se ofenden, no se ofendan. Es uno que tiene control absoluto. Alguien se rió de eso. Es alguien que posee control absoluto. Denota a un amo con relación a su esclavo. Vayamos a Génesis 24. Entonces, ese es el significado hebreo. Ellos veían las cosas un poco diferente en cuanto a la relación de matrimonios, esposo-esposa. Génesis 24, verso 14. Puede ser que cuando le diga a la doncella que yo dijera, baja de tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor Adón. Entonces, lo que está buscando, este es un siervo, un esclavo, es un siervo de Isaac, en este caso. Entonces, denota aquí al maestro o al gobernador de sus súbditos. Vamos a Génesis 45 y vamos a repetir esto acerca de amo, maestro. Verso 8, Génesis 45, verso 8. Aquí Adón se refiere a súbditos. Verso 8, así que no me enviasteis acá vosotros. Esto es José hablando a sus hermanos y a su padre. Sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor Adón de toda su casa, gobernador en toda la tierra de Egipto. Es la misma palabra es usada aquí. En este caso era un señor de súbditos o un marido de su esposa. Génesis 18:12. Nosotros sabemos lo que el Antiguo Testamento dice acerca de la relación de matrimonio y lo que Pablo dice, y él nos enseña moderación como hombres, que tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo por la iglesia? Todo, entregó toda su vida por la iglesia. Entonces entendemos que ponemos esto en equilibrio y vemos y decimos, Señor, sabemos lo que tenemos que hacer, entonces téngame paciencia. O marido como señor de su esposa. Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi Adón ya viejo. Se refiere a Abraham, su esposo. Voy a tener ese placer acerca de tener hijos. Entonces Adón es el término que es usado para indicar señor, maestro, amo, gobernador de sus súbditos, o marido o de su esposa. En el Antiguo Testamento, la esposa le decía a su marido, amo, señor, y las mujeres se las consideraba como propiedad, así como los esclavos se consideraban. Gracias, Jesús, no vemos a nuestras esposas como propiedad. Nuestras esposas son ayuda idónea, están en una relación con nosotros, no una relación vertical, sino horizontal. Son parte de nosotros, no son inferiores. Yo les digo que mi esposa es una de las mayores razones que yo puedo ver que Dios es Shalom para mí. Si no fuera por ella y por su serenidad, yo no sabría cuánta paz tendría en este momento. Dios me la ha dado a mí, sí, por ninguna otra razón, sino para traer paz a mi vida y hacerme una persona más pacífica. Porque en este tiempo, en esta etapa de mi vida, ya casado, voy a cumplir 16 años mañana. Muy bien, alabado sea Dios. 16 años mañana. Y me casé cuando tenía 5 años. No fue así. Estoy bromeando. Entonces yo veo esto y digo, Señor, le digo, ¿dónde estaría yo en este momento si es que no me hubiera casado con ella y sin los efectos de ella? Ni siquiera quiero pensar en eso porque sé que no sería algo bueno. Entonces sabemos que nuestras esposas nos han sido dadas por muchas razones. Hay unos instructores, ellos siempre hablan de las relaciones. Entonces no voy a ir ahí, vamos a seguir con nuestra lección.
Por la reverencia supersticiosa al nombre de Jehová, número 3, los judíos cuando leen las escrituras siempre las reemplazan con la palabra Adonai. Yo les he compartido que los judíos nunca dicen Yahvé ni Yahva. Ellos dicen Adonai en su lugar cuando están leyendo las escrituras. Es una superstición, puede ser, o puedes llamarle respeto o reverencia al leer las escrituras, de no tomar el nombre del Señor en vano. No lo uses en conversaciones diarias ni en tu discurso diario. Por eso es que usan Adonai en lugar de Yahvé. En los instructores de hebreos en la Universidad de Oral Roberts tampoco pronuncian Jehová. Cuando llegan al nombre Yahweh o Yahvá, dependiendo de los puntos, ellos no lo leen, dicen Adonai como respeto para la tradición judía. Entonces, lo puedes llamar reverencia supersticiosa o respeto por el nombre de Dios, o los 10 mandamientos donde dice que no tomes el nombre de Dios en vano. La relación del siervo y su amo lo hemos visto en el 24, 9 y 12, la esposa a su esposo. Ahora lo que quiero compartir con ustedes, el significado moderno de esta palabra significa la relación del cristiano hacia Dios. Por ejemplo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, maestro en nuestras vidas, y típicamente, especialmente debería decir, en la cultura norteamericana, no nos gusta reconocer a nadie como amo sobre nuestras vidas. Yo no he visto a nadie decir, sí lo hacemos, no estamos hablando. No lo hacemos. Los he visto, todos son americanos. Ahora, no todos son norteamericanos, pero estamos mirando con los ojos norteamericanos. Entonces, esto es probablemente igual en mi país. No queremos reconocer a nadie como amos y señores de nuestras vidas. En mi vida en el ejército me ayudó mucho. Yo estuve activo en 5 años como oficial en el ejército, y cuando yo iba a trabajar para alguien, eran mis jefes y yo no hacía ninguna pregunta. Si ellos me decían algo, y aunque no me gustaba hacerlo, tenía que hacerlo. A no ser que sea inmoral, ilegal o que no era ético. Si era una de esas 3 cosas, yo no lo hacía. Pero si no era esas 3 cosas, yo tenía que hacer todo lo que me decían. No nos gusta poner nuestras vidas en posición donde reconocemos a alguien como amo y señor. Y en la iglesia a veces, cuando salí del ejército y empecé a trabajar a tiempo completo como pastor asociado, y le decía a mi pastor, mi jefe, y él estaba incómodo con eso. Y yo le decía, sí, tú eres mi jefe. Así es la cosa, estoy trabajando para ti. Sí, yo sé, podemos sobreespiritualizar las cosas, pero estoy trabajando para el Padre haciendo esto. No, la verdad del asunto es que Él era mi jefe. Él era el que me pagaba, el que me decía qué tenía que hacer, y Él me pedía cuentas. Entonces, aunque no sea amigo de Él, eso no importaba. Él era mi jefe. Entonces, pero no es nuestra naturaleza humana, no nos gusta someternos. Entonces no voy a trabajar para nadie, voy a empezar mi propio negocio. Es una cosa maravillosa en nuestro país. Muchas personas están haciendo eso, pero la mayoría de las veces tenemos que ver la motivación para no tener que dar cuentas a nadie. ¿Cuáles son las motivaciones? Nuestra motivación es, Señor, que tú me has llamado a hacer esto y me vas a bendecir en esta área y vamos a ministrar a mucha gente, pero también nosotros vemos la autoridad en nuestras iglesias y en nuestros ministerios en los cuales vamos. Debemos ser cuidadosos, que no nos ponemos en una posición que no rendimos cuentas a nadie. Tenemos que ponernos en la posición de rendir cuentas a alguien. Y no tienes que unirte a una organización. Hay confraternidades en las cuales tú puedes rendir cuentas y pedir cuentas. Entonces, yo no me voy a afiliar con ninguna denominación, pero voy a abrir una iglesia, pero me voy a poner en una posición para encontrarme en una confraternidad de ministros que nos mantenemos y rendimos cuentas los unos a los otros. Si tú te pones en la posición donde no rindes a nadie cuentas, entonces tú te vas a perder la bendición de un 99% y te estás lastimando a ti mismo porque no te estás poniendo en esa relación. Si tú no rindes cuenta a nadie, y yo como marido, yo rindo cuentas a mi esposa en cada área de mi vida.
Ella me pide cuentas, pero yo no agarro y tomo una lista y le digo, has limpiado la casa, has alimentado al perro, has hecho el jardín, has sacado las hierbas del jardín. Ni siquiera tenemos jardín. No le pido todas estas cosas. ¿Has trabajado? ¿Has hecho dinero? No hablo de eso, no me refiero a eso. ¿Has leído la Biblia? ¿Has orado? ¿Has sido una buena muchacha? Todas estas cosas, no hacemos estas cosas, pero y rendimos cuentas. En nuestro matrimonio, en el ministerio, tú tienes que asegurarte que tú entras en una estructura de relación donde eres responsable y rindes cuentas para abrir tu corazón. Morris Cerulo, cuando él vino aquí, él estaba hablando que a sus compañeros de oración, asociados de oración, él les da la licencia y les dice a ellos, tú me puedes preguntar lo que quieras acerca de mi vida personal y yo te animo a que me preguntas. Si Dios te revela algo en oración, pregúntame. Entonces yo decía, mi esposa, pero no cualquier otra persona, ningún extraño. Pero estas personas que él confía y que mantienen la privacidad y están orando por él. Entonces tienes que asegurarte que en tu ministerio, en el área en la cual tú vas, tú te pones en una posición que rindes cuentas a alguien. Porque sí rendimos cuentas a Dios y sabemos esto. También sabemos que a veces la voz audible de Dios no es tan fácil de oír. Alguien que te llame y te diga, yo tenía algunos amigos que llamaban, hola hermano, ¿has tenido algún pensamiento de lujuria esta semana? ¿Algunos problemas? Voy a ser directo. ¿Has tenido problemas y tentaciones para estar a solas con una dama? Y tú piensas y dices, ¿eso debería estar pasando? Sí, esa es la manera como lo veo. Con las cosas que están pasando en los ministerios y están cayendo muchos como dominó, es una buena idea hacer esto. Ahora, aquí está el otro lado de la moneda. La persona con la cual es tu confidente tiene que ser una persona de confianza, porque no quieres que ella agarre y empiece a contar, mira, ¿sabías que esta persona estaba teniendo unos sentimientos con esa jovencita y todos se enteran? Y tú dices, tú tienes que asegurarte cuando tú escoges a alguien, esa persona a la cual le rindes cuentas, te rinde cuentas a ti cerrando su boca. Eso se refiere a la paz de la primera hora. Si tú no puedes ser confidente a alguien, es difícil tener paz. Entonces, ¿cómo rendimos cuentas? Y nos ponemos en esa posición. Tenemos que entender primero que vamos a hacer de nuestro Señor el amo y dueño de nuestras vidas. Y entonces lo que estamos diciendo es, ya no es mi voluntad, sino la voluntad tuya. Lo que tú me digas es lo que voy a hacer. Yo sé cuando he firmado en esa línea punteada en el ejército, nunca en mi vida yo había hecho eso. Yo me levantaba a las 3 de la mañana. Me levantaba, me despertaba si alguien estaba golpeando o mis hermanos estaban con algún problema, pero nunca me tenía que levantar a las 3 de la mañana. Entonces cuando yo firmé dije, no se haga mi voluntad sino la de ustedes. Y yo no estaba feliz cuando nos pusieron en un refugio a las 2 de la mañana después que yo volé al Fuerte Bliss en Texas y desde el aeropuerto nos llevaron en bus escuchando esa música de mariachis y yo decía, hoy, ¿por qué me estoy metiendo a esto? A las 2 de la mañana nos procesaron la información a la 1:30. Yo no sé de dónde salieron estos peluqueros. 1:30 de la mañana, estas mujeres agarraron, brum, 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 me cortaron todo el pelo a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana nos pusieron a dormir y a las 3 de la mañana nos despiertan. Yo dije, un momento, algo no está bien aquí. ¿Por qué estás haciendo? El sol no ha salido, es frío, yo sé que es mayo y es tibio afuera, pero tú quieres que salga en poleritas y en pantalones cortes. Yo no he firmado para esto, es lo que dije. Pero eso no lo expresé, sino dentro de mí estaba quejándome, estaba ahí murmurando, pero hacía todo lo que he hecho. Pero al cabo de las 9 semanas, yo estaba en cama a las 9 de la noche y me dormí inmediatamente, me echaba en mi almohada. ¿Por qué? No vas a dormir muchas horas a las 3:30, pim, pim, pim,
pim, golpeaban en los basureros, te prendían las luces, gritaban. 20 de tus amigos en tu misma habitación se levantaban y tú decías, oh, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo firmé diciendo, yo ya no estoy más a cargo de mi vida, ustedes están a cargo. Entonces por eso es que tenemos que hacer y reconocer el carácter y la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza es que Él es nuestro amo, nuestro Señor, es el amo del universo. Él es el amo de cada situación. Dios tiene control sobre ello. Y ahí mismo te trae mucho consuelo. Y yo estoy compartiendo mucho acerca del entrenamiento básico, pero yo veo y me acuerdo y pienso, yo me sometí a ellos, pero mira lo que he recibido. Yo tenía un lugar donde dormir, no era muy caliente y tenía un lugar para dormir, un lugar para ducharme, un lugar para torturarme y trabajar mi cuerpo para estar en mejores condiciones físicas, un lugar donde comer 3 veces, mucha más comida de la que podía comer, porque nos daban 5 minutos para cada comida. Te daban un plato lleno, pero solo te daban 5 minutos. Ellos me pagaban y ponían dinero en la cuenta bancaria, tenía ropas, todas las ropas que no trabajaba, no usaba en público, y luego me entrenaron para ser un buen soldado. Entonces tuve educación, o puedo decir, he recibido una educación. Me alimentaban, me vestían, me pagaban, me cuidaban, me desafiaban y me protegían. Y tenían ahí una gran barrera para que nadie, no era para que no entraran, sino para que nadie se escapase. Era para mantenernos adentro. Entonces estaba protegido. Y nosotros teníamos guardias cada noche. Y ellos vigilaban. ¿Quiénes eran los guardias? Nosotros éramos los mismos guardias. Te despertaban y decían, tienes que hacer guardia. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, y esto es una revelación, cuando nosotros nos sometemos a Dios y tú firmas en esa línea punteada, y esto quiere decir, le dices, Señor, mis planes no son los míos, yo no quiero proveer así para mi vida, entonces quiero tu voluntad. Y lo que estoy haciendo es firmar y reconocerte como Señor y amo. Y aquí hay una de las cosas que yo te doy. Entonces, ¿qué tienes tú para mí? Entonces tú ves y algunas personas dicen, no deberías decir eso, pero Dios tiene muchas promesas para ti si tú lo obedeces, si tú sigues su liderazgo y caminas en la palabra con Él. Entonces, mientras vemos y lo reconocemos como Señor y amo, entendemos que nuestra relación como cristianos hacia Dios es que Él es nuestro Señor, nuestro dueño. Yo como dueño, mi perro, es mi perro. Y yo no aprecio los huecos que hace en el patio, pero Él es mi perro. Ese perro no tiene que agarrar y cazar ardillas para comer ni una sola vez. Agarrar y hacer un túnel para hacer su casa, porque Él vive en la casa, en el garaje. Ahí se queda ella, y ella nunca ha tenido que ir y tratar su propio pozo de agua, porque cada día yo le proveo comida, agua y proveo amor también de vez en cuando. Oh, y se queda todos sus pelos en mi mano, pero yo proveo entretenimiento, le lanzo el palo y ella me lo trae, y a veces no me lo quiere devolver. Yo proveo protección para ella. Yo no dejo que otros perros entren. Yo tengo una buena barda allá afuera para que los perros estén fuera, ni ningún otro animalito. Yo proveo una casa para ella. Ella se queda en un garaje caliente, no tan caliente como la casa. Y ella tiene ahí una almohada para que ella se recuesta. Ella tiene ciertas comodidades, pero ¿sabes tú qué? Ella no tiene ninguna alternativa cuando yo lo compré, pero yo como dueño tengo responsabilidad. La hago vacunar, no le dejo comer las cosas que otros vecinos, pero hay muchas cosas como dueño.
tú haces, incluso para mis hijos. ¿Son mis hijos? ¿Soy su dueño? Oh, no, no son tuyos, me dicen. Tengo que proveer para ellos. Pero tú sabes, como dueño, Dios, y si nosotros reconocemos a Él como nuestro dueño, entonces es una revelación que como nosotros tenemos. Esto es diferente. Entonces, Señor, no se trata de nosotros y que nosotros hagamos esto y esto. Yo les pido a mis hijos que hagan varias cosas, que se levanten, que vayan a la escuela y que dejen su ropa sucia en el lugar apropiado. Si no lo hacen, no los echo de la casa. No les digo, no vengan nunca más. No, Dios tampoco nos trata así, pero si nosotros hacemos las cosas que nos pide y cuando mis hijos me obedecen, entonces, o hay veces que hacen algo y yo, tú hiciste eso sin mi permiso. No lo digo, pero ahí estoy pensando y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha estado haciendo este muchacho? Pero debería ser la norma que hacemos las cosas que Dios espera que hagamos, sin excepción. Pero como dueño, Dios es responsable de ti, es responsable por tu bienestar. Él nos dice, no te preocupes por la comida, por tu ropa. Mira a las aves o a los lirios del campo, cómo se visten. Entonces, cuando vemos eso, las cosas son más sencillas de entender, pero eso cambian el día que tú tienes que ir y trabajar. Dios ha provisto en cada situación para ti. Mientras yo escuché al pastor decir, Jehová Jireh, el que ve en el futuro y ve lo que se necesita en el futuro y lo provee. Y yo digo, Señor, cada vez que yo escucho a alguien decir eso desde el púlpito, yo digo, eso es lo que estamos enseñando en la clase. Es una confirmación de lo que estamos enseñando y aprendiendo. Y cuando reconocemos que Dios es nuestro dueño y que Él nos tiene en su mano, entonces es una situación de mucha paz. Entonces Jesús hizo de Dios el Señor y amo de su vida. En Lucas 22, 42 al 44 vemos ahí que en 3 ocasiones Jesús reconoce a Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es lo que estamos haciendo cuando reconocemos que Dios es el Señor y amo de nuestra vida. Queremos que tu voluntad se haga en nuestras vidas. A propósito, queremos tu voluntad y punto. Y nuestras voluntades se van a alinear con la tuya. En Salmo 110 David dice, Jehová dijo a mi Adonai, Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús usa esto en Mateo 22 para refutar a aquellos cuando le decían, ¿quién es el Cristo? Cristo es el hijo de David. ¿Cómo el Cristo puede ser el hijo de David si David mismo le dice al Cristo y lo llamó mi Señor, mi Adonai? Entonces cuando vemos esto y entendemos que Jesús estaba reconociendo a Dios como su amo y su Señor, pero también cuando vemos que David estaba reconociendo a Jesús y David estaba reconociendo a Cristo como su Señor, como su Adonai. Y David tenía la revelación, porque la profecía está ahí acerca del Cristo. Entonces, David estaba experimentando algo que nosotros experimentamos como cristianos, pero no vemos esto en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Y David estaba experimentando, conociendo a Cristo antes que Él venga. Entonces, una de las cosas que Él estaba reconociendo como su Señor, y Jesús está sentado a la diestra del Padre, y tú puedes ver en las Escrituras del Nuevo Testamento, pero en Hechos 7:56 Jesús está de pie cuando apedreaban a Esteban. Este acto simboliza que Él se para en juicio sobre todos aquellos que persiguen a sus hijos, a nosotros, como prueba de su presencia cercana durante la persecución. Hechos 23:11. Tú puedes ver esa escritura en tu casa. Lo que vemos es que nosotros entendemos cuando lo hemos hecho nuestro amo, nuestro Señor. Hay unas seguridades y cuando lo vemos de pie, estaba juzgando a aquellos que nos persiguen. Es lo que dice, estaban juzgando a aquellos que apedreaban a Esteban. Él estaba viendo quiénes eran y él los estaba haciendo responsables de lo que le hicieron a su hijo. Y otra de las cosas es que puedes estar seguro de su presencia cercana y Dios va a estar con nosotros en el momento de tribulación cuando lo hacemos nuestro Señor. Veamos Hechos 23 rápidamente.
Hechos 23:11. Pablo está a punto de presentarse al Sanedrín. Estaba un poco ansioso, un poco preocupado. En el verso 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, el Señor se le presentó a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y nosotros entendemos que Dios se va a parar a nuestro lado cuando lo reconocemos a Él como amo y dueño de nuestra vida, y cuando lo ponemos en completo control, porque podemos darle un poco de control, y algunos de nosotros hacemos eso, le damos un poco de control, pero no le damos el control total. Pero aquí Pablo le dio todo el control en su vida y le aseguró que va a estar a su lado y lo va a cuidar y lo va a proteger. En número 9, como nuestro Señor y amo, Dios se ocupa de nuestros intereses y suple todas nuestras necesidades. Miremos lo que dice nuestro dueño en Jeremías 29:11. Esto es lo que mi dueño dice acerca de mí. Yo soy un siervo del Señor Jesucristo, y esto es lo que dice acerca de mí. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oh, es tan claro como puede ser, y tan directo, cuando nosotros nos ponemos en la posición de someternos al Señor como amo de nuestra vida. Sus planes son para prosperarnos y darnos futuro y esperanza. Ahora, hay cosas que cuando tú ves y dices: bien, ¿qué acerca de este accidente que vino o de esta enfermedad te está prosperando? No. ¿Te está lastimando? Sí. Entonces no es el plan de Dios. ¿Está bien? Dios es un buen Dios y lo he dicho muchas veces. Si no recibes nada de este primer año del Instituto Bíblico o de mi clase, tienes que entender que Dios es un buen Dios y sus planes son para prosperarte y no lastimarte, darte futuro y esperanza. No hay esperanza en estar enfermo, no hay esperanza que se queme tu casa, no hay esperanza en accidentes que les pase a mi familia. Yo no veo ninguna esperanza en eso y no veo ningún futuro. Y la verdad del asunto es que el plan de Dios para mí es este plan: darnos futuro y esperanza, prosperarnos y no lastimarnos. Y mientras nosotros hemos visto en todo este bimestre, les he explicado, yo sé que he tenido que sacar mucha basura religiosa de mí cuando primeramente empecé a escuchar estas verdades, porque lo primero que dije: oh, no puede ser, esta gente que cree que puede hablar y recibir lo que quiera. Oh, tú estás familiarizado con todos los términos, pero esta era una cosa difícil. Pero la palabra dice, la palabra es la palabra y dice lo que dice. Y es muy simple si nosotros entendemos. Ese es el plan de Dios para nosotros, para sus escogidos. Ahora, mientras terminamos y concluimos esto, entendemos que Adonai es nuestro amo, mi dueño, mi salvador, a quien que yo reconozco como dueño de mi vida y como el que gobierna mi vida. Entonces, hoy día vamos a ver un repaso y vamos a ver lo que vamos a hacer la siguiente semana en el examen final. La primera hora vas a tener toda una hora para hacerlo. Si no la necesitas, todo está bien. Y vamos a corregir al final de esa hora. Yo no voy a decir las notas de ustedes en voz alta. Hay un caso en la Suprema Corte de Justicia en una escuela y este maestro había dicho las notas en voz alta. Pero no voy a dictar las notas después del examen, pero lo que voy a hacer es, después que hemos corregido, se los vamos a devolver y vamos a registrarlo. En ese momento voy a ir y les voy a dar una hoja de estudio y vamos a pasar un tiempo. Y en la clase, entonces, para que ustedes respondan algunas preguntas y cualquier cosa que quieran preguntarme ese día o mi experiencia en el ministerio, yo voy a estar abierto para contestar esas preguntas. Entonces, prepárense para la siguiente semana para tu examen. Si algo que quieren saber desde este punto, yo voy a hacerlo. Ahora vayamos al folleto número 4. Este examen va a tener 30 preguntas. Y creo que todos, no se preocupen. Hay 3 clases de preguntas. Una, encontrar su par, verdadero y falso.
y listar. 3 preguntas de listar. Listar. Encontrar su par verdadero y falso. Y 3 listados que vas a hacer. Tú me vas a dar 2 puntos de 5 o 6. Solo vas a tener que acordarte 2 o 3. Va a ser muy simple. El encontrar su par o verdadero y falso. Si tú ves tus notas, ahí está todo. Yo te voy a decir cuáles van a ser encontrar su par. 30 preguntas. Cada pregunta vale 3 puntos. 3 puntos cada pregunta. Y la pregunta de 10 puntos es si has leído el libro Los Nombres de Dios de Lester Summerall. Ahora, muy bien. Entonces, tenemos el folleto número 4. Número 4. Empezamos con el 4. Tenemos 6 folletos. 3 para el primer examen. Va a haber más material. Entonces, les va a ir bien. En todos los nombres vamos a encontrar su par. El número 1, El Shaddai, fuerte y poderoso para intervenir o liberar. Entonces va a ser encontrar su par. Shaddai solo quiere decir, El Shaddai quiere decir el Dios Todopoderoso, va a ser verdadero y falso. Punto número 2. En la segunda oración ahí, El Shaddai literalmente quiere decir Dios Todopoderoso. Número 3, verdadero o falso, da vida a situaciones muertas y llama a las cosas que no existen como si existieran. Número 5, El Shaddai les dice a su pueblo que salgan de otras naciones y sean santos como Él es santo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Algunos de ustedes están conmigo? Muy bien. Ahora tenemos, número 1 es encontrar su par. Ahí está en el número 2, verdadero y falso. Número 3 es verdadero o falso. Y número 5 es verdad, en tu folleto es verdadero o falso. Ahora, si no tienes el folleto, tienes más folletos, entonces ustedes pongan el número 2, 3 y 5 y ahí van a haber preguntas ahí. Ahora, de lo que va a ir incrementando, asegúrate que si las personas te están dando folletos, eso te debería haberte dicho al principio de la clase, pero lo voy a hacer simple. Entonces, el folleto número 5, número 1 va a ser una pregunta de encontrar su par. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Número 2 va a ser encontrar su par. Jireh viene del hebreo Ra'á, que quiere decir ver. Entonces, eso puede ser Jireh con ver o Ra'á con ver, el cual es el caso. La palabra hebrea Ra'á. Número 3 va a ser verdadero o falso. Dios nos ha prometido esto. Cuando vamos y hacemos lo que nos ha dicho, su provisión será más que suficiente para nosotros. No voy a cambiar la frase. Va a ser así como lo ves en el folleto. Número 4 va a ser verdadero o falso. La provisión de Dios depende de nuestra obediencia. Número 5 es la pregunta de listar. Jesús revela como Jehová Jireh en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Quiero que me des 2 ejemplos de Jesús revelándose como Jehová Jireh en el Nuevo Testamento. Ahí están 4. Las bodas de Canaán, cuando los envía a los 12 a predicar y sanar, cuando alimenta a los 5,000 y a los 4,000. Si me das un ejemplo de sanidad, no va a contar como puntos. Él es nuestro proveedor, no como Jehová Rafa. Entonces asegúrate que me des la provisión, ejemplos de provisión, no de sanidad. ¿Qué quieres decir? No vas a tener que darme las referencias escriturales. Simplemente el milagro que ha pasado o la provisión. Número 6 va a ser una pregunta de listar.
quiero que me des 2 ejemplos de provisión de la misión de decir a otros acerca de Jesús. Semilla al que siembra, pan al que come, multiplicación de semilla sembrada, aumenta los frutos de nuestra justicia. Esos son fáciles, semilla al que siembra y multiplicación de la semilla sembrada. Ese es fácil. Entonces, tú puedes acordarse 2 de esos 4 y me das eso en el examen. Y la pregunta va a ser como esta. Dame 2 ejemplos de Jesús revelándose como Jehová Jireh en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las 2 formas que Dios muestra a los que tienen la misión de predicar acerca de Jesús? Y me das esas 2 declaraciones. Bien. El folleto número 6. Número 1 va a ser encontrar el par. Jehová Rafka es el Señor que te sana. Puede ser Rafka o Rafa, uno de los dos. Y lo vamos a usar el Señor el sanador. Y vamos a poner el Señor el sanador. Tienes que saber cuando tú ves Raf está hablando acerca de sanidad y tú puedes encontrar su par. Va a ser muy simple. Luego vamos a usar la palabra Rafa para sanar, curar, reparar, restaurar la salud. Y la palabra Rofi, que es en el medio del número 2, es la palabra hebrea para doctor. Ahora, no todas estas preguntas van a estar en el examen. Si tú ves esto en el examen, exactamente así va a aparecer en el examen. Y cosas que quiero que aprendas, pero no todas estas van a estar en el examen. Ahora, número 3, va a ser una pregunta extra de 10 puntos extras. Tienes que memorizar Éxodo 15:26. Tienes que memorizarlo porque eso se refiere al Antiguo Testamento, una escritura de sanidad. No importa qué versión uses, escríbela. Éxodo 15, verso 26. Éxodo 15, verso 26. No 25 y 26 como dicen tus notas, solo el verso 26. No tienes que memorizar el 25, solo el 26. ¿Están todos de acuerdo? Es una pregunta de 10 puntos extras. Eso nos ayuda si has fallado 3 preguntas o si no has leído. Yo sé, no debería haber hecho eso. Lo estoy haciendo muy fácil. Ahora, número 4. La palabra hebrea traducida oír es asan. Oír, escuchar y ser obediente. Va a ser una pregunta de encontrar su par. Número 6. Va a ser una pregunta verdadero y falso. La salvación y la sanidad están unidas en la escritura. Mis hijos, hay una profesora en la escuela que da preguntas de verdadero y falso. Si la pregunta es falsa, tienes que escribir la que es verdadera. Tú tienes que poner falso, pero al final tienes que poner la respuesta verdadera. Yo no voy a hacer eso. Le estoy diciendo que hay una profesora en la escuela que les hace eso a mis hijos para que me quieran un poco más. Muy bien. Número 6. Número 8 es verdadero y falso. El poder sanador les ha sido dado a todos los que creen en él. El poder sanador les ha sido dado a todos los que creen en él. ¿Verdadero o falso? Número 9. Liste 2 claves para ser sanado. Y acuérdate, no hemos dicho las claves, sino claves. 2 de esas claves. Permanecer en la palabra, ayunar, oír y obedecer su palabra o ejercitar tu fe. Es 2 de esas 4 estoy buscando. Si tú vienes al examen y pones otros ejemplos y dices, yo no sé las claves que has dicho, pero estas son claves que Dios me ha revelado. Pero si Dios no te lo ha revelado en ese pedazo de papel, no vas a tener crédito de ello. No trates de poner otras claves. Oh, yo he visto muchas buenas respuestas en estas listas, pero están ahí en el... Usa un acrónimo para acordarte. Hasta con un acrónimo, ¿qué palabra vas a poner ahí? La primera palabra. Eso funciona para mí. Yo puedo acordarme 15 cosas. Lo hace más simple. Liste 2 claves para ser sanado. Permanecer en la palabra, ayunar, oír y obedecer su voz y ejercer tu fe. Es el número 9 en el folleto número 6. Ahora, en el folleto número 7, al reverso de esa página,
Número 1 es encontrar su par. Jehová Makadash, el Señor que santifica. El Señor que santifica. Kadash es una palabra hebrea que va a ser encontrar su par. Significa ser apartado, consagrado, dedicado, honrado como sagrado o santificado. Es el número 2 en el folleto 7 que va a ser encontrar su par. Número 4, la santificación es un proceso y requiere la obra de la mano de Dios en nuestras vidas y nuestra decisión de obedecer su mandamiento. Eso va a ser verdadero o falso. Número 4 en el folleto 7. Número 5, Jehová Makadash nos santifica a través de... Hay 5 cosas que hemos visto que el Señor nos santifica. Yo quiero que listes 2 de aquellas. Jesús, el Espíritu Santo, la sangre, su palabra y nuestra obediencia. Número 5 en el folleto 7. Lista 2 de esas. Y número 6 es una pregunta verdadero y falso. Cuando ministramos a otros tenemos que ser sensibles en entender dónde están en el proceso de santificación, no donde creemos que deberían estar, verdadero o falso. Eso completa el folleto 7. Vamos al folleto 8. Tú puedes decir que esto es mucho que recordar. Yo voy a ser honesto. Si yo voy por esto un par de veces, vas a poder reconocer. Léelas en voz alta. Léelas en voz alta para ti mismo y dilas. Haz una lista de todos los nombres de Dios y lo que significan. Entonces llega el punto en cuanto tienes que poner su par. Si eres una de esas personas que hemos hablado antes, que vas a esperar hasta el martes en la noche a las 11 de la noche para estudiar, y yo he visto esa mano, yo sé quién eres, vamos a orar por ti. Vas a hacerlo difícil para ti. Quizás te acuerdes, pero lo vas a hacer difícil. Pero si tomas el tiempo y haces tu propio cuadro de encontrar el par, y va a ser muy, muy fácil para ti el examen. Ahora, vayamos a los últimos folletos. Tenemos 3 minutos. Jehová Shalom significa Dios es nuestra paz. Esa es una pregunta de encontrar su par. Número 3, Shalom, la palabra que quiere decir, y no te voy a dar todos, te voy a dar un poco de ello. Todas las palabras que voy a escribir van a salir de esa lista. Puede ser paz, plenitud, sanidad. Entonces, ¿qué quiere decir Shalom? Número 4, encontrar su par. La palabra griega para paz es Irene. Entiende la diferencia entre la palabra griega y la palabra hebrea. Shalom. Ahí sale de la boca Shalom. Irene no suena como hebreo, pero así hablaban esos idiomas. Número 5, encontrar su par siopao. Vamos a cancelar esa, no lo vamos a preguntar. No vamos a hacer el número 5. Quiere decir paz, quietud, tranquilidad. Entonces no vamos a usar esa para encontrar su par. Número 6, verdadero o falso. Dios se revela como Dios de paz a través de la Biblia, los escritos de los profetas, los salmos, la vida de Cristo y las enseñanzas de Pablo. ¿Es verdadero o falso en esa declaración? Ahora, folleto número 9. Número 1 va a ser encontrar su pan. Adonai es el término que quiere decir mi Señor, mi amo. Adón quiere decir encontrar su par, Señor, amo, dueño, marido, el que posee control absoluto. Va a ser muy claro si yo pongo esas palabras. No lo voy a hacer difícil. Número 5. Verdadero o falso. El siervo o esposa era considerado propiedad de su amo, Señor, y el Señor tenía que protegerlos y proveer para ellos. Y número 8. El hecho de que Jesús esté de pie simboliza que Él se para en juicio sobre aquellos que persiguen a sus hijos como prueba de su presencia cercana durante la persecución. ¿Verdadero o falso va a ser esa? Dilo otra vez. 5 es verdadero o falso. Y luego 8 es verdadero o falso. Les da 40 preguntas para escoger y 30 voy a sacar. Y les garantizo eso. Las 4 de las listas van a estar ahí. Yo creo que es la mejor manera de aprender. Si tú memorizas las cosas, lo hace más sencillo. Memorizas una lista y la pones dentro de ti. O memorizas si es verdad o verdadero o falso. Muy bien. Eso concluye la clase. Y voy a recibir preguntas si tienes algunas otras preguntas. Dios les bendiga.